Bueno, hoy lo que vamos a ver es la práctica de lógica proposicional. ¿Sí? La idea y el objetivo de este video, si es que entran uno, sino en dos videos, es que puedan terminar toda la práctica de lógica proposicional. ¿Sí? Lo primero que vamos a trabajar es en la parte de lógica proposicional, es justamente qué es una proposición. ¿Sí? Bien. Según algunos autores, una proposición, ¿sí? Es una sentencia, ¿sí? Que puede tener dos resultados, ¿sí? Verdadera o falsa, ¿sí? Eh, Respecto de esto, no importa si la sentencia es falsa, no importa si la sentencia es verdadera, ¿sí? El tema es que una posición es una sentencia que puede tener estos resultados. Eventualmente después se clasifica si la sentencia es verdadera, si la sentencia es falsa, ¿sí? Eh, Eso como para tener en cuenta. Eh, Ejemplo, 2 más 2 es igual a 20, ¿sí? Esto es una sentencia. En particular, en el campo numérico donde nosotros trabajamos, esto es falso. ¿Sí? Sí. Otra sentencia puede ser, si llueve, comemos tortas fritas. Y en este caso, esta sentencia es verdadera, ¿sí? Porque es sabido que acá en Argentina, cada vez que llueve, hay que hacer tortas fritas porque tenemos que comer tortas fritas. ¿Sí? No importa si hace 40 grados de calor, si hace 5 grados bajo cero, acá hay que hacer tortas fritas cada vez que llueve. Entonces, estos son ejemplos de sentencias de proposiciones, ¿sí? Pueden ser verdaderas como pueden ser falsas, ¿sí? ¿Por qué nosotros vemos lógica en la carrera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos trabajando con el tema de lógica? El tema es que la lógica proposicional es la base sobre la que se apoya todo lo que es la parte de programación. Entonces es súper importante para la carrera poder trabajar y saber bien cómo manejar el tema de la lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno va a programar, se hace toda la dinámica de programación está basada en toda la operatoria lógica. Entonces, sí o sí necesitamos trabajar con el tema de la lógica. ¿Sí? Bien, esto como para definir qué es una proposición. Ahora, con las proposiciones, lo que nosotros vamos a empezar a tener son, voy a poner ahora unos ejemplos para que se entienda, ¿no? Eh, Podemos tener funciones proposicionales, que acá es donde ya entra un poquito más lo que es la parte de programación. Distintas proposiciones, por ejemplo, puede ser Santa Fe es una provincia de Argentina. Esto es una proposición y en particular es verdadero, ¿sí? Eh, Otra proposición es PSG salió campeón de la Champions. Esto también es una proposición, pero es falsa, ¿sí? A ver, para las proposiciones en general, nosotros lo que vamos a ir viendo es que tenemos
algunos sujetos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y a eso le vamos a ir poniendo eh, letras minúsculas, ¿sí? Letras del alfabeto que nosotros usamos, minúsculas. Entonces vamos a decir P, Q, R, S, T, A, B, ¿sí? Siempre minúsculas. Entonces, por ejemplo, esto sería una proposición. Acá, en esta segunda oración, si llueve, comemos tortas fritas, acá tenemos dos sujetos ¿sí? o dos acciones, por así decirlo de una manera, donde están conectadas, ¿sí? Que es parte de lo que nosotros vamos a trabajar ahora. ¿Por qué? Porque el si llueve me está diciendo que si sucede una cosa, esa coma me está diciendo, bueno, ok, si llueve va a pasar otra cosa, que esta otra cosa es comemos tortas fritas. Entonces, como tenemos dos sujetos, tenemos una relación que hay entre, por ejemplo, P y Q, ¿sí? Que están relacionadas. Bueno, eso es parte de lo que nosotros vamos a ir trabajando. Eh, la segunda, pues directamente puede ser PSG salió campeón de la Champions. Una proposición. Puede ser verdadera, puede ser falsa. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a llamar como funciones proposicionales es cuando dejamos que haya algo que empiece a variar. Justamente el término de función hace referencia a lo mismo que hacemos referencia de función en análisis matemático, ¿sí? Va a haber una variable que me va a ir dando resultados, ¿sí? Entonces va a ir algo que va variando. Acá los resultados que tenemos son verdaderos o falsos, nada más. O a veces en programación tenemos unos y ceros, donde uno es verdadero y cero es falso. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es, o sea, yo tengo una proposición que es 5 es mayor que 3. Y esto lo podemos poner como 5 mayor a 3. Perfecto. ¿Sí? Es una proposición que es verdadera. Bien, perfecto. No hay ningún problema. Ahora, si en vez de 5 mayor a 3 yo digo, bueno, en realidad yo lo que quiero es que un programa que me evalúe cualquier variable, o sea, cualquier valor que yo le voy dando y me diga si es mayor a 3 o no. Entonces, mi nueva función, que va a depender de la variable, generalmente uno lo pone como p de x, o a veces le ponen así p de x, me dice que x mayor a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que uno empieza a reemplazar por números y el programa o la función devuelve un resultado. ¿Sí? Entonces yo hago P evaluada en cero, entonces yo le pregunto a la función, ¿cero es más grande que 3? No, entonces esto me va a dar falso. ¿Falso o cero? ¿Sí? El cero está, si nosotros la respuesta binaria la ponemos en números, ponemos ceros y unos, ¿sí? Donde cero es falso y uno es verdadero. Ahora, si yo hago P evaluado en 10, y esto me va a dar verdadero, porque el 10 sí que es mayor que 3. ¿Sí? Eh, Esto ya es una función donde uno puede programarlo. ¿Sí? Uno empieza a programar y bueno, cuando programa, después le va ingresando las variables. Perdón, le va ingresando los valores y reemplaza la variable por esos valores. Bueno, esto como primera aclaración de lo que son las funciones proposicionales. Ahora, lo que vamos a ver son las operaciones lógicas que tienen que ver con la conexión entre las distintas proposiciones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una operación lógica, la primera operación que tenemos es la negación. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado la negación. La negación es decir lo contrario. ¿Sí? Generalmente ponemos como el no. ¿Sí? ¿Cómo se escribe en simbología? O sea, si yo tengo una proposición que es P y yo quiero decir, por ejemplo, no P, o sea, como que no vale P, bueno, van a ver que utilizamos este símbolo. ¿Sí?
Dependiendo de la bibliografía, a veces van a encontrar este símbolo, a veces van a encontrar este símbolo. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿Sí? En los dos casos significa no P. ¿Qué es lo que sucede? Cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P es verdadero. Esto es lo contrario. ¿Sí? Es como en la matemática sería cambiarle el signo. ¿Sí? Multiplicar por -1. Bien, esta es la primera. Em, Segunda, conjunción. Algunos lo llaman también producto lógico. ¿Sí? Cuando hablamos de producto estamos hablando de una multiplicación. ¿Sí? La conjunción es este símbolo. ¿Qué es lo que significa? Significa el y. Cuando me tiene que suceder dos cosas a la vez. ¿Sí? O si voy haciendo una conjunción de varios elementos, todos esos elementos, todos a la vez. ¿Sí? Entonces yo digo, hoy llueve y cae granizo. Entonces, llueve es P, cae granizo es Q y tenemos el I. Entonces hoy P y Q. ¿Sí? Llueve y cae granizo. Listo. Entonces ahí tenemos una conjunción, que es este símbolo, que a veces lo confunde con la disyunción o suma lógica. ¿Por qué lo confunden? Y porque es similar, ¿sí? Con una B corta, un poquito más chica. Bueno, la disyunción o suma lógica es un no, y vamos a aclarar, no excluyente. Esto es importante. El no excluyente lo que me está diciendo es que puede pasar las dos cosas a la vez. ¿Sí? Pueden pasar las dos cosas a la vez. Puede pasar, a ver, fíjense que acá no estamos viendo si esto es verdadero o falso, porque acá como tenemos dos proposiciones, tenemos que analizar con las proposiciones P y Q cuándo es verdadero y cuándo es falso, que es una de las cosas que vamos a hacer en este video. Con el excluyente lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver que a veces es verdadero, a veces es falso, dependiendo justamente de los valores de verdad de las proposiciones que tengamos en juego. ¿Sí? Una proposición excluyente, perdón, no excluyente puede ser, eh, es alto o rubio. Bueno, si este es P y este es Q, bueno, acá tenemos el O. Entonces, ¿puede ser una persona que sea solamente alta y no sea rubia? Sí. ¿Puede ser una persona que no sea alta, pero que sea rubia? Sí. ¿Puede ser una persona que sea alta y rubia? Sí. ¿Puede ser una persona que no tenga ninguna de las dos características? También. ¿Sí? Ahora, el o no excluyente, lo que me dice es, lo que me va a decir, y ya voy adelantando unas cositas, es que claramente esto va a ser verdadero con que se cumpla alguna de las dos condiciones, ¿sí? Porque el o no me dice que sí o sí es una o la otra, ¿sí? Que esa es otra operación lógica que es el o excluyente, ¿sí? El o excluyente es cuando tenemos o una propiedad o una proposición o la otra proposición, ¿sí? Y eso lo llamamos como diferencia simétrica o disyunción excluyente. Y el símbolo es como el o, pero le agregamos una rayita abajo, ¿sí? Es un o en sentido excluyente, ¿sí? Eh,
No en sentido excluyente es que, por ejemplo, o ama a Messi o no lo ama. A ver, este es raro porque es o P o no P, pero bueno, o podemos decir o ama a Messi o lo silba, ¿sí? O lo silba. Bien, claramente no se puede silbar a Messi, o podemos decir o silba a Messi o sabe de fútbol, ¿sí? Esos son o excluyentes, ¿sí? Entonces este es P o Q, ¿sí? Claramente, si sabes algo de fútbol, no podés silbar a Messi igual. Entonces, ahí tenemos un no excluyente, ¿sí? Entonces, en este caso, es o sucede una cosa o sucede la otra y no pueden suceder las dos cosas a la vez. O sea, no puedes decir que sabes de fútbol y estás silbando a Messi. No importa que juegue en tu equipo y que le vaya mal, ¿sí? Eso. Ahí es un ejemplo clarísimo de lo excluyente. Bueno, después nos quedan dos operatorias de lógica, ¿sí? Las dos que quedan son, la primera es la implicancia o condicional, o también se llama el condicional, que lo vamos a poner como una flecha, ¿sí? En general hacemos así, a veces van a ver que si escribo rápido escribo una flecha así, que es el entonces, ¿sí? De hecho usamos, en matemática lo usamos muchísimo, ya directamente cuando estamos escribiendo la demostración de un teorema, de una propiedad, lo que sea, en vez de escribir el entonces, escribimos una flecha así. O sea, hacemos una flecha y esto ya lo entendemos de que estamos diciendo entonces, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la característica? Bueno, eh, el ejemplo es el mismo que usamos antes. Si llueve, hacemos torta frita, ¿sí? Entonces, llueve es P, hacemos torta frita es Q, y esta coma, o sea, el entonces vamos a ver que puede estar representado con la coma o a veces con el entonces, ¿sí? Si llueve, entonces hacemos tortas fritas, ¿sí? P entonces Q. A ver, vamos a ir viendo también de que cuando esto es verdadero, cuando esto es falso, cuando la proposición toda entera es verdadera o toda falsa, así que depende también de los valores de verdad de cada uno y demás. Pero bueno, esto es para empezar a poder nombrar las cosas, ¿sí? Y después la última que nos queda es la doble implicación o también se llama bicondicional, ¿sí? La doble implicación o bicondicional es la flecha que se cumple para los dos lados, ¿sí? Es cuando se cumple una, entonces se cumple la otra, y se cumple la primera, se cumple la segunda, o sea, se cumple la primera, se cumple la segunda, y si se cumple la segunda, se cumple la primera, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver como el sí y solo sí. Entonces, un ejemplo, un número es par, sí y solo sí, al dividirlo por dos, da resto cero, ¿sí? Bueno, en este caso estamos diciendo un número es par, lo podemos llamar como P, ¿sí? Al dividirlo por 2 me da resto cero en un Q y acá tenemos un sí y solo sí, ¿sí? Bien,
Yo fui poniendo cosas que son, en su mayoría, son verdaderas, salvo en algunos casos que son subjetivas, ¿sí? Eh, Esta última puse una proposición que es verdadera, ¿sí? Un número par, si al dividirlo por dos da resto cero, es verdadero, eh, como para que se vaya entendiendo un poco la idea de qué es lo que vamos a hacer. Em, Esta doble implicación en la parte de lógica que vamos a ver tablas de verdad y más, no la vamos a usar mucho, pero sí está bueno que nosotros podamos empezar a manejar esto, sobre todo con las demostraciones. Esto lo vamos a usar, esto lo usamos un montón, entonces todas las anteriores sí las usamos un montón, eh, pero para que ya vayamos viendo esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de la práctica para ver qué es lo que ustedes pueden ir haciendo con esto, ¿sí? Entonces, si vamos a la práctica, bueno, el primer punto es empezar a o sea, determinar cuáles son proposiciones, ¿sí? Eh, Esas proposiciones pueden estar negadas, sí, pueden estar negadas, no pasa nada, pero lo que tenemos que hacer es empezar a determinar cuáles son proposiciones, ¿sí? Las proposiciones son sentencias que pueden ser o verdaderas o falsas, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos qué suerte, no tengo ni idea. Si nosotros hacemos una pregunta, ¿es difícil esta tarea? No tenemos ni idea, ¿sí? Eso como para empezar a tener en cuenta. Bueno, esto a ver, es una primera aproximación, o sea, no es que en los parciales van a haber ejercicios como el primero, no, es como para empezar a entender lo que son las proposiciones. El segundo, si nos vamos al segundo punto, la idea es empezar a simbolizar, ¿sí? Es esto de no quiero que llueva, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver dónde está como es muy similar a lo que era el análisis sintáctico en lengua del secundario, pero como hay un sujeto, que es, por ejemplo, quiero que llueva, y si le pongo el no, bueno, estoy negando eso. El mar es salado y algunos ríos desembocan en el mar. Entonces, fijémonos que cuando me aparece en el i, entonces estamos hablando de una conjunción. Me dice, o estudiás o salís de paseo. Entonces, pensemos que acá lo que estamos haciendo es un no excluyente, o haces una cosa o haces otra. No puedes hacer las dos cosas. Salía cuando tú llegabas, ¿sí? Entonces me está diciendo que pasaban dos cosas. O sea, empezar a ver esto y tratar de escribirlo como una proposición, ¿sí? Esto es necesario que ustedes se sienten, lo hagan, lo practiquen y después llevamos algunos al pizarrón, vamos corrigiendo así rápido y para que vayan saliendo. En el caso del punto 3, la idea es teniendo uno como es pasar del lenguaje, perdón, del lenguaje lógico y tratar de escribirlo en lenguaje coloquial, ¿sí? Si nosotros me dicen que la proposición P es él es joven y la proposición Q dice que él es feliz, bueno, disyunción no exclusiva entre P y Q. Bueno, la disyunción no exclusiva era la disyunción, ¿sí? Que la primera que me podían pasar las dos cosas, ¿sí? O suma lógica. Entonces, él es joven o él es feliz. Listo. El bicondicional entre P y Q. Es escribirlo, no importa si es verdadero o falso, ¿sí? O sea, por ahora no nos vamos a estar en estos primeros ejercicios analizando el valor de verdad de la proposición, ¿sí? O de la operatoria lógica que tenemos en el medio. Eh, lo que queremos es poder empezar a escribir, pasar del lenguaje coloquial a lógico y del lógico al lenguaje coloquial, ¿sí? Eso es que estamos en estos primeros tres ejercicios. Ya vamos a tener todo lo que es la tablas de verdad, ¿sí? Bueno, el punto 4 es al revés, es pasar de coloquial entonces a lenguaje lógico. Bien. Y acá ya en el punto 5 me dice allá los valores de verdad. O sea, ¿qué significa en el punto 5 hallar los valores de verdad? Esto ya es cuando nosotros tenemos las funciones proposicionales. ¿Sí? Eh, el valor de verdad lo que me está diciendo es, lo que yo quiero saber es si la proposición es verdadera o es falsa, y en otros casos, a partir del
desde acá, lo que me está diciendo es, bueno, si el contrario es verdadero. A ver, el Q me dice que 3 más 2 es igual a 5. Entonces yo quiero saber el valor de verdad de no Q. ¿Qué significa esto? Que 3 más 2 no es igual a 5. ¿Sí? Bueno, ¿es verdad que 3 más 2 no es igual a 5? Bueno, y ahí lo vamos definiendo. El valor de verdad de Q y R. ¿Sí? Entonces lo que vamos a empezar a ver es cuándo es verdad cada una de estas cosas. ¿Sí? Vamos a ver las tablas de verdad de cada una de estas operaciones. ¿Sí? En realidad, lo que vamos a ver es, primero, que nosotros podemos asignarle un valor de verdad a una de las proposiciones, que tenemos unos o ceros, ¿sí? Algunos usan verdadero o falso, para mí es exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es con eso, bueno, con las operaciones lógicas, cómo encontramos el valor de verdad de una operación lógica. ¿Sí? Y acá es donde empiezan las tablas de verdad. Bueno, para las tablas de verdad, lo que tenemos que tener en cuenta es que para cada proposición yo tengo dos opciones. Uno o cero, o lo que es lo mismo, verdadero o falso, ¿sí? Van a ver que a mí en particular, o sea, yo prefiero utilizar unos y ceros, algunos usan verdadero o falso, si ustedes van a alguna bibliografía, van a ver que usan verdadero o falso. De hecho, en la guía usa más verdadero o falso, es lo mismo. Ahora tengo Q, por ejemplo, que es, de vuelta, puede ser uno o cero. Y vamos a agregarle una R que puede ser también uno o 0, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué valor de verdad tiene una proposición de acuerdo a los valores de verdad? O, perdón, ¿qué valor de verdad tiene una operación lógica de acuerdo a los valores de verdad de las distintas proposiciones? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la negación. ¿Sí? Yo tengo que P es verdadero o falso. Bueno, no P, dijimos que es siempre lo contrario. Entonces, no P va a ser falso cuando P es verdadero y va a ser verdadero cuando P es falso. ¿Sí? Me cambia absolutamente todo. Entonces, yo tengo una proposición o un conjunto de operaciones lógicas con proposiciones que me dan verdadero. Si yo niego todo eso, entonces me da falso. Y si me da falso, si yo niego todo eso, entonces me da verdadero. Y siempre me va a cambiar el valor de verdad. ¿Sí? Eso respecto de la negación. Ahora, si yo tengo una disyunción, si tenemos una disyunción, en general tenemos dos elementos, P y Q. Si tenemos la disyunción, vamos a decirlo bien, P o Q. ¿Sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer, como nosotros vamos a trabajar con P y con Q, necesitamos esto. Vamos a decir, necesitamos todas las combinaciones posibles de valor de verdad entre P y Q. ¿Sí? Entonces, P puede ser verdadero, pero para P verdadero, Q puede ser falso o también verdadero. Y para P falso, Q puede ser verdadero o falso. Entonces tenemos cuatro combinaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Escribo una tabla, pues se llaman tablas de verdad, podemos separarlo con columnas. Escribo todos los valores de verdad de P. Ahora, si van a intervenir dos proposiciones, entonces escribo dos veces, 1, 0 para el valor de P. ¿Sí? Ahora, para el valor de Q, lo que voy a escribir es 1, 1, 0, 0. De esta manera yo me voy a garantizar todas las combinaciones posibles entre los valores de verdad de P y de Q. ¿Por qué? Porque tengo cuando P es verdadero, Q verdadero, cuando P es falso, Q verdadero. P verdadero, Q falso, P falso, Q falso. Y estas son las cuatro combinaciones posibles. Siempre la cantidad de combinaciones, o sea, si yo tengo n proposiciones,
2, 3, 4, 5. La cantidad de combinaciones posibles de todas esas juntas va a ser 2 a la n. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si yo tengo 3 proposiciones, voy a tener 8 posibilidades. Si yo tengo 4, tengo 16. Si yo ya tengo, por ejemplo, 7, voy a tener 128 posibilidades. Obviamente, en un parcial, más de 3 proposiciones no vamos a poner porque me queda una tabla de 16 renglones o más. ¿Sí? Entonces no lo vamos a hacer. 3 proposiciones que pueden aparecer, sí, eso sí. Ahora, ¿cuándo es verdadera una disyunción? Una disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero. ¿Qué significa esto? Si yo tengo P o Q, me voy a fijar. ¿Al menos uno de estos dos es verdadero? Listo, esto es verdadero. ¿Al menos uno de estos dos es verdadero? Esto es verdadero. ¿Al menos uno de estos dos es verdadero? Esto es verdadero. ¿Al menos uno de estos dos es verdadero? Ninguno es verdadero. Entonces esto es falso. ¿Sí? En el ejemplo que habíamos puesto, él es alto y, perdón, alto o rubio, entonces, ¿cuándo era verdadera? Cuando me cumplía una de las dos condiciones. Si era alto, me cumple. Es rubio, me cumple. Es alto y rubio a la vez, me cumple. Es petizo y morocho, no cumple. ¿Sí? Petizo y pelo gris, no cumple. ¿Sí? Eso es respecto de la disyunción. Eh, Vamos con la conjunción, ¿sí? La conjunción, acá sí es P y Q. Bueno, si se tiene que cumplir las dos cosas al mismo tiempo, ya esa frase me está diciendo de que, bueno, ok, tiene que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, esto va a ser verdadero cuando las dos cosas son verdaderas, ¿sí? O sea, para que sea verdadero, las dos cosas tienen que ser verdaderas. Entonces, listo. Yo tengo P y tengo Q, y después quiero ver P y Q. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Bueno, ¿los dos son verdaderos? Bien. Hay uno falso, es falso, falso, falso. ¿Sí? Claramente está relacionada con la disyunción. Después vamos a ver cuando veamos las negaciones de predicados, vamos a ver que justamente está relacionado. Después tenemos la el condicional. ¿Sí? Bien. El condicional P entonces Q. Este es un poquito más complicado de entender cuándo es verdadero, ¿sí? Porque a veces parece que es verdadero y resulta que es falso, o a veces parece que es falso y resulta que es verdadero. Acá lo que me está diciendo es que si se cumple P, entonces se tiene que cumplir Q, ¿sí? Esto es clave. Entonces, si se cumple P, entonces se tiene que cumplir Q. Pero no me está diciendo que si se cumple Q, entonces pasó que se cumplió P. Vamos al ejemplo. Me decía, si llueve, entonces comemos tortas fritas. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que cada vez que llueve, entonces se va a comer tortas fritas. Perfecto. Pero no es el único motivo por el cual se puede comer tortas fritas. Tal vez se puede comer tortas fritas porque cae un 25 de mayo y queremos comer tortas fritas y listo. Y tal vez no está lloviendo, y no importa. O sea, que Q puede ser verdadero, o sea, que se coma tortas fritas y no necesariamente tiene que llover para comer tortas fritas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es falso? Y bueno, va a ser falso de que si llueve y nosotros no comemos torta frita. Bueno, ahí sí es falso. Porque lo que me está diciendo la operación lógica es que cada vez que llueve, entonces se come torta frita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? P, Q,
P, entonces Q. ¿Sí? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Llueve y comimos torta frita. ¿Es verdadero? Sí. No llueve, pero comimos torta frita. ¿Es verdadero? Sí, puede pasar. Es 25 de mayo, hay un solazo bárbaro, que tenemos ganas de comer tortas fritas, listo, es verdadero. Llueve, pero no hicimos torta frita, ¿es verdadero? Y bueno, y acá me está diciendo que esto es falso, porque lo que me está diciendo la operación lógica es que cada vez que llueve, entonces se come tortas fritas. Si está lloviendo y no estamos comiendo torta frita, es falso. Si no se está cumpliendo lo que me dice la operación lógica. Y el último me dice, no llueve y no comemos torta frita. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero. También es verdadero esto. ¿Sí? Y acá es donde me mareé. Bueno, porque la operación lógica lo que me está diciendo es que si llueve se comen tortas fritas. Solamente eso me dice. No me dice nada qué pasa cuando no llueve. Entonces, cuando no llueve, ¿podemos comer tortas fritas? Sí. ¿Podemos no comer tortas fritas? Según la operación lógica me está planteando acá. También. Entonces, también es verdadero. Bien. Vamos a cortar acá y ahora les voy a hacer otro video donde vamos a como darle un poquito de cierre a la parte de tabla de verdad y a toda la práctica 4 creo que era, 5 no me acuerdo, ahora le digo.